Bueno, doncs molt bona vesprada. Gràcies, el primer de tot, a tots vosaltres per vindre. Gràcies a la Falla Seravi per deixar-nos l'oportunitat de parlar de falles i, sobretot, de veure un poquet l'estat de la qüestió, de com es trobem. La idea del llibret de la Falla tracta sobre futur i que millor manera que una vegada que hem passat aquesta pandèmia fiquem diferents punts de vista damunt de la taula una vegada que hem passat aquest episodi. Una crisi des del punt de vista sanitari, econòmic i des del punt de vista faller també. Crisi fallera, no crisi fallera, ara parlarem. Psicològicament també com va afectar als fallers, com va afectar a les diferents professions que esteu ací, i a partir d'ahí volem raonar. Una vegada que ja han passat la pitjor part, què tenim ara damunt de la taula? És a dir, quin és el present i futur de les falles? És a dir, hem après alguna cosa d'esta pandèmia? Estem millor que abans de la pandèmia? Estem pitjor? Estem igual? És a dir, tots aquests comentaris que fèiem en Facebook i en xarxes socials de quin model de falla volem o quin model de festa volem, la pandèmia ens ha ensenyat i ens ha dut per un camí per a poder reflexionar. Estem complint aquestes reflexions que vàrem fer en pandèmia o continuem elaborats i com si res haguera passat? A partir d'ací obrim un poquet aquest debat i anem parlant des de diferents punts de vista. Ens presentem un poquet. Jaume, ell és president de Falla, periodista, relacionat en el món de la festa i molt vinculat en la vida cultural de la Falla i del barri. Després tenim a Guillermo, que també és president de la interagrupació Faller molt actiu i que coneix perfectament i que va formar part també de la mesa de coordinació de falles. Ferran, què dir de Ferran? Ha sigut membre de la Junta Local Fallera, ha sigut de la delegació de Junta Central dins de Juntes Locals i ara a sus labores, Ferran. Després tenim també a Jordi, artista faller, també faller molt implicat i d'una manera molt activa. Sergio com a indumentarista, també faller, també culturalment implicat en el camp de l'estoreta de la seva comissió molts anys i que continua la saga de la tradició fallera en la indumentària. I Anna, òbviament, ha sigut primer fallera de Casal, fallera major infantil, fallera major de la ciutat, presidenta de la comissió, vicepresidenta de Junta Local Fallera i ara vicepresidenta de la teva comissió. Sí. No? Sí, continuem. De moment ja estem tots. I Carmen, si vols parlar, també. Qui vol començar? Cada un des de la seva perspectiva, des de la seva àrea i això, és a dir, estem millor, estem pitjors, estem igual. Qui n'arrenca? Anna? Operació Traia. Jo te diria que sí que de veres que pensava que sí que havíem après, però avui per avui tinc la sensació que no. Tinc la sensació que no, en el sentit que crec que no ens... Lo que almenys jo esperava és que realment posarem en valor moltes coses després del que va passar, que en un principi crec que sí que varen ser capaços de posar-lo en valor, però conforme ha anat passat el temps crec que han tornat un poquet a lo que antes hi havia i per desgràcia, i de fet este matí ho parlava, diverses vegades ho ha parlat en Ferran, jo veig a la gent segurament per el tema de la pandèmia, perquè ens ha canviat molt socialment, molt acomodat, que costa molt tirar de la gent, fas qualsevol cosa i costa que la gent vagi i sobretot crec que la gent com que no vol ja tanta obligació, segurament per tot el que ha passat, que ens hem donat compte que n'hi ha una altra que pots fer altres coses i entonces això crec que no ha beneficiat en si a lo que és l'activitat diària de lo que és la falla. Jo no perdo l'esperança, crec que poquet a poquet anirem recuperant-se, però en aquest sentit sí que és de veres que sí que quan tornarem en setembre, per dir-ho d'alguna manera, i les falles passades sí que vaig veure això, però ara torne a veure un poquet la curva per acabar. Molt bé. Sergio, contesta bé des del punt de vista professional. Els indumentaristes, igual que artistes fallers, els professionals de la festa, van patir, òbviament, econòmicament, moltíssim. Van patir moltíssim. La gent no té ni idea del que se va patir. De fet, jo, com m'has convidat com a indumentarista, encara que soc faller, però així fallers n'hi ha millor que jo. Entonces, com a indumentarista, per exemple, va ser una animalada que se van tancar 60 tendes en el tema de la pandèmia. A nivell de proveedors se van tancar per almenys mitja dotzena de proveedors tancats i arruïnats, perquè tu tanques i te quedes a zero, comences a zero i ja està, però quan tanques
primer has intentat mantindre i no has pogut mantindre, entonces tancat i arruïnat. A nivell de... tinc dret a la pataleta ara perquè és l'únic que me'n queda. A nivell institucional no ens ha ajudat pràcticament en res, però en res. A nivell de Generalitat, per exemple, me'n recorda que ens donaren crec que 1.500 euros a totes les tendes, siga de lo que siga. Totes les botigues tenien 1.500 euros quan estaven tancats en casa i l'Ajuntament de Torrent ens dona crec que 600 euros, 500 euros, no me'n recorda. I això és per ajuda del lloguer. Que inclús qui no estava de lloguer però també estava tancada la paradeta, ni arriba els diners, per la qual entonces, per exemple, ara de primera tinc que tirar l'aixena perquè la veritat que estem a muntó enfadat perquè tu pots ajudar a tots els gremis, per supòs que tens que ajudar, però nosaltres, dic a nosaltres, o com passar a nivell de qualsevol event, no n'hi havia events. Entonces, ara que han recuperat, pareix que n'hi ha moltíssima feina, però clar, jo crec que és la mateixa feina d'estos 2 anys que no s'ha fet. Clar. Lo que passa que com sí que de veres que són menys en el mercat i n'hi ha com un tapó, no? Ja n'hi ha que destaponar. Per això pareix que n'hi hem entrat en molt, no té gana, moltíssima feina. Però jo crec que és el tapó que n'hi ha, no és una altra cosa. Clar, és a dir, s'ha trobat en la situació en la que sou menys, però la demanda és la mateixa que abans del Covid. I acumula 2 anys. Més a banda d'estos 2 anys, i per tant, com s'esteu organitzant un poquet també els inventaristes? Jo ja he vist que molts de vosaltres feu ja llista de hasta tal dia que se vulga fer, tanquem l'agenda. A mi, jo quan vaig començar en el tema de la pandèmia i com no podíem, les botigues són xicotetes, entonces a Rami fem com els metges, no? Una hora, de dir, tu vens a les 6, tu vens a les 7, però encara ho faig, perquè a mi m'ha anat de categoria. M'ha anat de categoria perquè al ramat els atés tu, volen que t'atengues tu personalment, entonces si venen 2 a la vegada uno se té que esperar, això és matemàtic i anem a veure que avui en dia si se fa la peluqueria, se fa les dones en les ungles i se fa el metge, perquè nosaltres no podem fer-ho. El que passa és que pareix com que quan vas a una botiga que tenen que atendre ja. I se fa la pescateria, tampoc passa res, no? Però... Molt bé. Ara anirem parlant de més coses. Jo també, des del punt de vista de l'artista faller, també un dels principals, el principal afectat també, a la vegada que la resta d'empreses, sobretot en un moment tan complicat on ens va pillar la pandèmia, a les portes de la planta, en els monuments al carrer, i ara, després d'estos temps, com se trobeu la situació? Estem igual? Estem pitjors? Anem a parlar també un poquet de la pujada de preus, que ara també, si vols, parlarem d'això, no? Com està tot això? Sí, en veritat estem pitjor perquè els materials s'han pujat moltíssim, però moltíssim és una barbaritat en qüestió d'un any i és un cost inassumible. S'ha vist en les falles de març. Jo entenc que moltes comissions, sobretot en València, s'han queixat perquè el volum de les falles havia baixat moltíssim, però és que els preus s'han pujat d'una forma tan exponencial que és que ha sigut inviable i sobretot en les falles del març vinent es va notar més encara perquè els volums tenen que baixar encara més. Entonces sí, el sector està mal, però no està mal d'ara, està mal de fa molts anys i anem poquet a poquet a menys i falta que al final aquest sector es regule d'alguna forma perquè avui per avui el que necessitem és una reconversió del sector i al final les comissions evidentment fan l'esforç que fan i se gasten els diners que se poden gastar, però al final és un sector que és totalment inviable. Avui per avui, si continua així, està condenat a que en poc de temps no n'hi haurà apenas tallers per a fer falles. I al final jo sempre dic que no hi ha que buscar culpables, perquè no hi ha que buscar culpables, però tots som responsables de que se continuen fent falles i que continuen també artistes falles que planten falles. Perquè els fallers el que volem és que algú mos plante la falla. Jo al final el que he fet és anar poquet a poquet deixant de fer falles i faig una falla perquè m'agrada, però evidentment el meu negoci està enfocat a uns altres aspectes que són molt més rentables que les falles avui per avui. Escenografia, avui s'estan fent, per exemple, molta tematització de restaurants, i això és un sector que està donant molts diners, parcs temàtics, moltes coses, i n'hi ha molt de mercat per fora, i en veritat n'hi ha molts diners per fora, saps? Però és que qualsevol treball que fas per fora, tu el pressupostes i guanyes diners. I en la falla avui per avui
malauradament no se'n guanyen. I bueno, espero que se reguli el sector, que tots al final siguin conscients de que les falles van a tindre que baixar de volumen perquè els pressupostos no pugen. Estem parlant dels mateixos pressupostos, a lo millor en especial i en primera no, però estem parlant dels mateixos pressupostos de fa 20 o 25 anys i els preus s'han disparat d'una forma salvatge. Al final tots tindrem que ser conscients de que tenen que fer un esforç tant les comissions com els artistes per a poder seguir avant. Des del punt de vista també dels treballadors, de la gent de taller, vam veure que durant la pandèmia vareu patir una fugida escandalosa de mà d'obra qualificada. És a dir, molta gent que durant la pandèmia va decidir deixar de fer falles, ja no parlem d'artistes, que també, que molts artistes tancaren tallers, sinó els treballadors, la gent de taller, que van decidir dedicar-se a treballar de qualsevol altra professió. Ara, una vegada que ha passat la pandèmia, ha tornat la gent ja no ha tornat, esteu buscant gent que està estudiant, com esteu fent la manera de buscar aquesta mà d'obra? Doncs mira, afortunadament avui per avui està el cicle d'artista faller i és un grau superior i evidentment la gent que és del cicle està col·locant-se en els tallers perquè n'hi ha molta demanda de mà d'obra en els tallers perquè tots els que van fugir poden haver tornat un 10%, però el resto han vist per fora el que n'hi ha i evidentment no tornen. Igual que n'hi ha artistes fallers que han tancat, que han venut el local i s'han anat a treballar a qualsevol empresa perquè estan guanyant més diners que fent ells les falles. I, bueno, afortunadament, ja et dic, en el cicle tots els anys ixen una sèrie d'alumnes que, de fet, n'hi ha gent que me crida perquè saben que jo estic en el cicle, estic de professor, i a veure algun alumne que vinga i, bueno, primer deixeu-los que acaben el cicle, quan acaben, i entonces ja, però clar, els que acabaran el mes de juny no te dic que estiguen tots col·locats, però la majoria estan treballant ja. Entonces, afortunadament tenim això. Bueno, jo hem viscut també en primera persona tots, jo crec, perquè buscar artista faller enguany ha sigut una odissea, els que hem hagut de canviar d'artista, sobretot infantils, ha sigut molt complicat trobar artistes per això, per el que estaves comentant. Ferran, des d'una perspectiva també, tu que coneixes moltes realitats falleres de punta a punta de la comunitat valenciana, estem pitjor, estem igual, ¿este mejor? Yo la verdad es que la pregunta me la hicieron en marzo, el 18 de marzo, en un almuerzo que tenemos en mi comisión habitualmente, que suele venir gente del ayuntamiento, y una concejala me preguntó que cómo veía las fallas del 23, y yo le fui totalmente franco y sincero y le dije, mira, yo las veo muy mal, todos los augurios que decían que íbamos a ver mejor, yo en aquel momento la veía muy mal, pero porque aplicaba la sensatez o la coherencia, ¿no? Y le hice el planteamiento, al menos desde el punto de vista de las fallas de Torrent, durante septiembre y marzo habíamos tenido nuestra vertiente cultural cubierta, ¿vale? Y lo que echábamos en falta en Torrent era la parte que dice nuestro amigo Telmo Gadea, lo de comer, beber y amar, ¿no? Esa parte no la habíamos tenido durante esos 2 años de pandemia y de una u otra forma le vamos a reclamar tanto a la gente que nos gusta más la parte de la vertiente cultural como a la gente que le gusta la vertiente únicamente festiva. Añadido a la fuga de fallos que habían habido durante la pandemia, que iban a regresar sí o sí, sabíamos todo el mundo que iban a regresar y que iban a reivindicar esa parte festiva pura y dura, yo tenía muy claro que iban a ser unas fallas del 23 reivindicando esa parte que no se había tenido durante 2 años, pero que era normal que se reivindicara. Y yo le dije, la responsabilidad va a ser vuestra de mantener esa parte, que no es solamente la festiva, porque la festiva hace falta venderla, pero la otra sí que va a hacer falta venderla. A mí se me contestó por parte de un compañero de la concejala que me hizo la pregunta, que era muy pesimista. Soy pesimista, pero esto como yo lo veo, ¿no? El tiempo creo que me está dando la razón y cuando ahora mismo pues estoy montando una mesa similar a esta desde diferentes juntas locales, ¿vale? Con la visión, y esta semana que está hablando con varias juntas locales, todos me decían exactamente lo mismo. Cómo costaba arrancar la vida social de los casales. Cuando yo hablo de la vida social no me refiero a hacer un quinto y tapo o a hacer una verbena, ¿no? En la vida social me refiero a bajar a ensayar, a preparar la presentación, a preparar el libret, ese trabajo que se hace en el casal, cómo estaba costando el arrancar y sobre todo esa comodidad que comentaban al inicio, que habíamos encontrado esa otra forma de vivir el fin de semana sin la necesidad de tener que bajar al casal, que hemos descubierto que había otra forma de vivir y que la falla era un complemento a esa forma de vivir, se había convertido en el complemento. Ya llegará la semana fallera y ya disfrutaremos de las fallas. Yo le sigo teniendo mucho miedo y espero que retomemos. Yo ahora estoy viendo, por ejemplo, al menos en las fallas de Torrent, que es donde más implicado estoy ahora mismo, que posiblemente moramos de éxito la parte festiva. Los culinarios están empezando a estar bastante tocados
en Torrent, porque incluso tienes personas que no están dispuestas en tus comisiones a ir, cuando antes era, bueno, había lista de espera para poder asistir los fines de semana, y ahora como que tiene que ir siempre el mismo equipo, porque si no, no cubres esa participación. Y yo pienso que va a pasar también en esa vertiente, ¿no? Entonces, no sé si una vez reviente volverán al casal porque va a ser una opción de ocio barata en una situación de crisis económica que nos pueda venir real en el otoño. No sé si la gente se dará cuenta de que la mejor opción para tener vida social es un casal fallero, un sitio donde relacionarte, estar con los amigos y de forma barata. No sé si se darán cuenta de eso o por contra pues seguirán en esa vorágine de buscar la actividad en la montaña. Yo he visto muchos falleros que se han hecho ciclistas, runners y escapadas de fin de semana y senderistas, ¿no? Entonces, no sé exactamente. Yo la verdad es que de momento me da mucho miedo porque pienso que la potencia cultural se está perdiendo, y lo que me preocupa es ver comisiones pues que eran buques insignias en ese apartado en el ámbito a nivel autonómico, que están perdiendo músculo en ese apartado. Muy bien. Nos vamos a situar un poco también Valencia. Bueno, damos la bienvenida, que ha venido también Loren desde Burriana. Ahora, bueno, pues llegaremos a ti. Guillermo, cuéntanos también, ¿no? La perspectiva de Valencia. ¿Coincidís, no coincidís? ¿Estamos igual, mejor, peor que antes del COVID? Bueno, yo creo que, a ver, estamos mejor que en el COVID, desde luego. Y sí que es verdad, como están comentando ellos, porque al final, como decía Ferran, ¿no? Antes del COVID, pues Torrente era un mundo, Gandía era otro, Burriana otro, pueblos pequeños como Godelleta, tal, y Valencia éramos nosotros también, ¿no? Aunque hay una cierta relación a través de juntas locales, sí que es verdad que no habíamos trabajado juntos absolutamente en nada. A raíz de todo ese trabajo, pues has conocido otro mundo, ¿no? Que yo siempre digo, en las fallas de mi agrupación siempre digo que de la puerta del casal para afuera hay otro mundo, ni mejor ni peor que el tuyo, sino simplemente un mundo distinto, que la gente cuando lo conoce se suele enganchar, como decimos nosotros en Ruzafa, y la verdad que hemos conocido, ¿no? Y hemos disfrutado, aunque suene un poco rara la palabra, hemos disfrutado durante la pandemia de conocer otros mundos falleros distintos al de uno mismo. Pero realmente los problemas y las situaciones son los mismos prácticamente en todos los sitios. En Valencia pasa 3/4 de lo mismo. Nuestras fallas, lo hemos comentado varias veces Chaume y yo, pues eso, que al final te bajan un viernes, cuando te bajaban 60 o 70 personas, pues al final ahora te bajan siempre los mismos 15 o 20. Conseguir a alguien que mueva y arranque y haga algo, si ya costaba antes, ahora cuesta el doble, y al final yo no sé si es esos 2 años que han costado mucho y el acomodarse, ¿no? Al final dices, bueno, yo tengo la sensación de que pagamos por un servicio, ¿no? Y realmente la falla no es un servicio, la falla al final es como bien ha dicho él, un club social que debemos de ser todos partícipes de él. Y bueno, al final no puede ser también que 10 personas, 12 personas lleven al final el lomo de toda una falla, porque al final esas 10 personas acaban por quemarse y la renovación no es nada fácil. Lo hemos visto, ¿no? Que acabó la pandemia y en Valencia han cambiado presidentes pues por un tubo, porque evidentemente el trabajo psicológico y el esfuerzo de estar esos 2 años ha sido muy grande, y lo entiendo. Al final uno ha hecho su trabajo, ha cerrado una etapa, prefiere coger un poquito de aire, que pase gente con, digamos que con el espíritu un poquito más nuevo, pero sí que es verdad que te estás encontrando que toda la parte social está costando bastante. Yo nunca soy pesimista, no lo soy, pero bueno, sí que es verdad que notas ahí un poquito creo que hemos vuelto otra vez muy rápidamente a la situación prepandémica, es decir, cada uno ya está otra vez en su sitio, me preocupo de mis problemas, el de al lado no me preocupa absolutamente para nada, yo voy a lo mío, y al final el que hay de lo mío es importante, ¿no? Evidentemente mi falla está por delante de todo lo demás, pero lógicamente el colectivo global es importante siempre, esa visión que se tenga como propio colectivo, porque si no volvemos otra vez a caer en que cada uno hace la guerra por su lado, no tienes una representación, no tienes una fuerza de cara ni a un ayuntamiento, ni a una diputación, ni a una Generalitat, y creo que sería un error perder todo lo que se había ganado en ese terreno, y sobre todo porque al final el hastío, ¿no? Hace que la gente también diga, escúchame, yo no voy a estar todo el día otra vez contra piedras de molino peleando y peleando y peleando, cuando ves que luego al final las reacciones siempre son las mismas, ¿no? Como comentábamos antes, ¿no? Cuando te metes en otro tipo de actividades, enseguida la gente se pone como loca,
pero a la hora de pegar el empujón está costando muchísimo, muchísimo. És una lástima. Muy bien, Jaume, també des del teu punt de vista com a faller i d'altra banda com a professional, no? Com a periodista, en la pandèmia pràcticament s'acaba la informació fallera, no? També com t'ho ha afectat y ahora un poco com vareu reactivar, ¿no? Conta'ns també. Yo tengo la doble visión. Cuando estaba hablando ahora, Guillermo, estaba pensando que después de escucharos a todos, tenemos un muy buen amigo que además Loren le ha plantado muchos años, que nosotros le llamamos el sí a todo, porque siempre que decimos algo es sí a todo, ¿vale? Entonces yo tenía un poco la sensación cuando se estaba escuchando desde Ana, que ha reflejado perfectamente lo que yo siento a lo mejor como presidente de Falla, pues Sergio lo que han pasado a nivel profesional, que cuando nos llegara a nosotros a hablar iba a decir sí a todo, porque estoy de acuerdo con todo lo que se queda dicho. Pero fíjate que sí que creo que lo he vivido de dos maneras muy distintas. El de presidente de Falla es desde cierto hastío de mucha gente, hasta de gente que era muy participativa. Hay un desgaste psicológico, yo creo que Ana lo ha explicado de maravilla, y Ferran también, ¿no? El cómo nos está costando un poco reubicarnos después de la pandemia a todos. Yo soy un optimista convencido, yo pensé que la pandemia de verdad iba a servir para hacer una sociedad mucho mejor, pero también es verdad que estamos con las 10 plagas de Egipto. O sea, es que ha sido la pandemia, la guerra de Ucrania, la subida de los precios, eso, al final... Esto no hay 100 años no hay quien lo aguante, ¿no? No hay cuerpo que lo aguante. Pues es esa sensación. Escuchaba a Ferran, yo en mi Falla me ha tocado suspender hasta un quinto etapa. O sea, ya no es simplemente la parte cultural que estábamos diciendo, o el ensayo, o el bajar a hacer Falla, no, hasta lo más lúdico, lo gastronómico, el quinto etapa, nos dimos cuenta de que no iba a haber gente cuando habíamos previsto, y de hecho retrasamos la apertura de Casal después de verano como 3 semanas sobre lo que suele ser habitual en nuestra Falla, lo hablamos además, porque se notaba que no había voluntad en el fallero de regresar después del verano. Yo creo que estamos pagando un cansancio social muy largo, a nivel psicológico esto yo creo que también ha hecho mucha pupa, ¿no? Mucho daño en todos por completo, y lo que sí que creo es que hay un ejercicio de liderazgos al final, que es un poco, pues en todos los colectivos, en las propias fallas, que han tirado un poco más del carro a aquellos que tienen un punto extra de liderazgo en lo fallero y que les apetece luchar contra viento y marea, lo que decía Sergio, ¿no? Más de 60 establecimientos del ramo han tenido que cerrar en 1 año y medio, es una auténtica barbaridad, y al final hay un esfuerzo titánico por los que se han mantenido a flote por una cuestión de sobrevivamos, o lo que decía Guillermo, ¿no? O sea, hasta la gente que más tira en las comisiones notamos que está costando. Y por otro lado, la parte que decías tú, la profesional de la tele o del periodismo, que para mí fue la gran sorpresa, porque nosotros estuvimos trabajando durante toda la pandemia desde casa, que yo pensaba, esto es marciano absolutamente, o sea, el que quiera ver el programa cuando yo estoy en mi casa con mis libros detrás, Nurieta, que estaba en su casa con el cuadro detrás, Loren así, o sea, y había una necesidad de seguir, pero al final decías, bueno, pues estamos dando un ocio fallero en una época en la que no podemos tener fallas, bueno, pues la gente te compra ese producto. Pero claro, ya lo del año pasado, de volver a plató para contar unas fallas cuando no había fallas, os digo de verdad, yo es lo más marciano que he vivido después de vivir unas en septiembre. O sea, todo ha sido como bastante peculiar. Y si en la falla hemos notado mucho desgaste en el fallero, en la tele lo que sí que hemos encontrado es pues que ha subido la audiencia. Es decir, que al final, desde casa, la gente sí que te está comprando un producto porque les sigue gustando ese producto, les sigue gustando las fallas, les sigue interesando nuestra fiesta, ¿no? En todos los ámbitos, en el cultural, en el folclórico, todos, y la gente lo compra. Entonces yo tengo la sensación de que nos cuesta bajar a lo social, al reencontrarnos, a lo que es físico, pero lo que hay una pantalla por medio, la gente lo... Desde casa. Claro, ya te digo... La comodidad, exacto, claro. Es que nosotros llegamos a retransmitir una semana de fallas en marzo de 2021 cuando no había fallas. E hicimos una programación una semana completa. Fallas virtuales. Claro, y había un consumo televisivo altísimo. Entonces te sorprende, ¿no? El decir cómo nos cuesta encontrarnos de nuevo y qué fácil es la comodidad que dice Ana. Pero bueno, sigo siendo optimista. Espero que pronto regresemos a la cierta normalidad, pero creo que nos va a costar.
Muy bien. Loren, també des del teu punt de vista de Burriana, ha parlat Jordi també, que eres del Gremi d'Arts de València, no? La dificultat del món de l'artista faller, no? Hem parlat, després de la crisi, bueno, pues, com han pujat els preus, com les falles potser no tenen assumit que anem a tindre falles en menys volumen, probablement, no? I com està sent difícil també trobar mà d'obra qualificada en el taller. En el vostre taller, com esteu vivint, no, aquesta situació? En Burriana està la situació molt mal. A part que no queden ja quasi artistes i no hi nova, perquè n'hi ha una escola, però si hi algú vol fer infantils, no. Això de tindre un taller, un almacén, maquinària, no. I suponc que les comissions sabran que jo em matxaque quan venen, dic, mira, el suro, pam, la madera tal, la madera ha pujat un desastre, el suro puja cada vegada, baixa la gasolina no baixa el suro. Però no, doncs suponc que seran conscients, a més jo quan venen però no dic, no es plore, però jo us dic que el volum que tindran, el senyor Boceto i els dic, sí, mira, el Boceto, però sabeu que el tamany té que reduir per els preus, puja tot, l'autònom, tot puja, la seguretat social, tot i suponc que són conscients i que sabran que no se pot fer el volum diuen tants diners. A més, els falles de Burriana no pugen el pressupost, no pugen, al revés, n'hi ha falletes que jo la faig perquè el president és un xicuelo jove, és amic de meu fill i fa 6 anys que té el mateix pressupost. No tanquen, perquè a mi són 36 falleros, o menys. Segons any s'animen els amics perquè són gent jove i la faig perquè me fa mal, perquè a mi no topetaré en un altre, perquè serà amic, però en Burriana està la cosa mal i no és gent nova. I s'ha jubilat molta gent i no, gent nova no és. Gent del taller, estàvem parlant també, Jordi, gent del taller que se'n va anar durant la pandèmia a treballar d'altres coses, han tornat ara, no han tornat? Allí és que com n'hi ha tantes orejeres, jo tenia 2 xicuelos que costa ensenyar-los, tenia 10 i l'altre 11 anys. I quan va haver la pandèmia, no podien fer les hores i s'han anat les orejeres, que tenen les seues pagues, tenen el seu això, si fan horetes es cobren i se n'han anat. Després d'estar que ja ho sabien fer-lo quasi tot lo del taller, no? És una làstima, no? Perquè gent que ja estava preparada i 11 anys de professió es torna a començar, no? I costa començar de nou. En Burriana, qui queda? Musoles, Vicent Martínez, Rafa Ibáñez fa menys falles, no fa aquest volum que feien així. I qui queda més? Jo i Garino, 6 o 7, però n'hi ha 2 o 3 que no me fan una fallada. Això està mal, Jo me recordo que vaig començar que estaven Pepet, estava Pepe el Soro, estava Luis Herrero, estava l'altre Santiago Soro, estaven fent, a mi en Burriana feien 5 o 6 especials, i ara s'han jubilat aquesta gent i no hi ha gent nova. Un tema complicat del futur del gremi. Parlant també, ho ha comentat Guillermo, des del punt de vista de que tornem una altra vegada a mirar-nos el melic, a mirar-nos l'ombligo de otra vez que hay de lo mío, que hay de mi problema. Considereu que és necessari prendre en sèrio el fer esta, no sé el nom, Federació de Falles de tota la Comunitat Valenciana, és a dir, perquè tots compartim els mateixos problemes, els mateixos proveïdors, les mateixes situacions. Entonces, durant la pandèmia ens vam donar compte que la mesa de coordinació va ser molt necessària, parlar en un interlocutor únic. Entonces, si voleu, Ferran i Guillermo, que heu estat més ahí, com veieu esta de cara al futur? És a dir, és necessari una plataforma, una federació, algo que aglutini un poquet totes estas realitats, desde Castellón a Alacant? La realidad está ahí, la prueba lo ha hecho Guillermo, el trabajo que se hizo en la mesa de seguimiento creo que fue el necesario para poder abrir las puertas que había que abrir. Si no se hubiese trabajado en colectivo, y cuando hablo en colectivo son los 100.000 falleros de toda la Comunidad Valenciana y las más de 1.000 comisiones que hay, si no se hubiese hablado en ese colectivo, posiblemente las puertas no se hubiesen abierto como se abrieron. Buscamos abrir y entrar por todos lados, por la ventana, por el principal, porque al final se consiguió abrir las puertas de la Generalitat, que era quien tenía que dar el paso, y si yo creo que el éxito o el motivo por el cual se abrieron era ese lenguaje, ¿no? ese poder de, estamos hablando de un colectivo que vertebra desde Benicarló hasta Elda,
y que estamos hablando de mucho negocio, mucho más negocio que es el que representa Valencia Ciudad. El problema es ese. Bueno, yo creo que no se estaba Guillermo en esa asamblea de juntas locales, y yo les pedí a las juntas locales, era una de las últimas intervenciones que tuve ya en la delegación, que por favor no tirasen la toalla, ¿no? que siguiesen trabajando en esa línea, ¿no? en ese camino de vamos a seguir trabajando todos juntos. Y como ha dicho Guillermo, yo creo que ya llegamos a la normalidad, ha vuelto el saber si quien pueda, ¿no? El que hay de lo mío y tal. Yo pienso que si no aprendemos de lo que hemos pasado, volvemos a cometer exactamente los mismos errores. Y yo pienso que una de las cosas por las cuales podemos mejorar es ese camino, volvernos a juntar todos, ir todos de la mano y ya está. Los egos apartarlos, los ombligos dejarlos en paz y trabajar todos de la mano. Por contextualizar un poco, es decir, fallas en municipios, ¿cuántos hay aproximadamente? Son 108... Son 116 poblaciones que plantan falla, ¿no? Que plantan falla, y si no recuerdo mal, la última vez que repasamos eran 900... Sí, no llegaban a 1000, pero... No llegaban a 1000, pero por poquito, eran 1000 comisiones. En un censo aproximado de 100.000 personas. 100.000 personas, y luego Valencia Ciudad casi con las 390 y pico, 80 y pico fallas. Es decir que... 250.000. 250.000, correcto. Sumando Valencia... 250.000 fallos. 250.000 fallos. Una barbaridad. Guillermo, contas també, no? Esa perspectiva és necessari, imagina que sí, no? Sí, jo entenc que sí. A més, al final, quan fas una cosa que ix bé, jo crec que no n'hi ha que deixar la pedra. És a dir, després, veure com se composa o com no se composa, però està clar que una falla té un 95% de component que és municipal, és a dir, cada ajuntament, el seu alcalde, el seu concejal, la junta o no junta, que n'hi ha molts pobles que no tenen junta, però bueno, la falla pot funcionar en el seu ajuntament com funciona perquè tots depenguem, no? en un 95% del propi ajuntament, però no deixa que n'hi ha aquest 5% de problemes que tots tinguem i que tots són comuns. Al final, en aquest cas, bueno, va vindre la pandèmia, que era una cosa complicada, i evidentment no podia anar el de Gandia a la conselleria, no, jo vinc a parlar de les meves 28 falles, o el de Torrent de les 29, o el de no sé què de les 30, o soles València de les seues 300. Al final, totes les situacions i tot el que se demanava per a tots. Vam fer la primera prova, que crec que va eixir molt bé, en el tema dels casals, i bueno, veient la feina que es va fer ahir i que era una bona opció, jo crec que va funcionar prou bé. A partir d'ahir, ja com dia antes, jo tinc la sensació que han tornat tota altra volta a cada un a sa casa, tornen altra volta a treballar en blocs independents, i això crec que és un error. Jo crec que n'hi ha hagut un bon treball, una bona feina, a més s'ha demostrat que és efectiu, i a partir d'ahir, com decidís que les falles que se fallen, jo crec que intentaria seguir i que no se perguera. Jo crec que és important, aquesta sensació de... Ja no és una qüestió de muscle, no? Jo antes estava parlant amb altres artistes i estava somrient perquè me'n recordo que n'hi ha dues frases en els últims anys molt mítica, la de que un any no plantarem falles perquè sàpien el que són les falles. Va haver un any que no van plantar, i sí que és de veres que tots s'han notat, des de les institucions fins a totes les associacions, federacions, confederacions, comerciants, hosteleria, no sé, tot el món volia que tornés al carrer perquè es van donar compte al final de lo que representava, no sols a nivell d'aquests 3 dies, sinó durant tot l'any. I m'estava recordant també de quan parlava Jordi de lo dels volúmens, el mateix. Jo recordo fa 3 o 4 anys la que es va liar en els famosos 18 metres, 14, en els 14, 18, els 16, jo no recordo els metres que eren, i al final jo me recordo que en aquelles converses amb els artistes ja parlem que al final és el propi taller el que se té que intentar anar, o sigui, se poden fer unes mides, però si jo te poso una mida i tu al final vas al taller i te'n passes per tots els costats, al final vas en contra teua, no? Desgraciadament ara el preu del cotxe, el preu de la madera, la falta de mà d'obra, és un problema que t'està fent caure realment ja de morros, perquè si no, caure de morros durarà 6 mesos, i entonces evidentment tens que plantejar-te, no? Entonces han passat de dues coses, dues situacions molt roïns per a tots, perquè aprenguérem un poquiu, ara ens costa encara pegar aquest passet més i tirar endavant, no? La Generalitat, doncs, bueno, m'imagino que s'ha creat també la famosa taula de les festes, la terra de festes, que s'agarra tots, i, bueno, jo crec que al final
poqueta a poqueta aniran avançant i sobretot per tenir una cobertura, jo crec que legal que ens empara a tots, no? Que no n'hi hagi un tècnic d'un ajuntament, que això ens ha passat, o sigui, jo ho he viscut en primera persona, no és que estigui parlant d'escoltar, no? O sigui, al final la conselleria te deia, no, tu pots fer això, així, i arribava el tècnic de l'Ajuntament i te deia que no, però si és que ho tens escrit en un boletí de la conselleria, puc fer això i això, que jo no firmo, però al final té que haver certes normes que com sempre quedarà aquesta part municipal, però quan siguin n'hi ha certes coses que tenen que ser globals per a tot el món i que no pugui haver un tècnic amb més susto, menys susto, més por o menys por, que al final que avui en dia són els que firmen. Avui en dia la burocràcia és tan brutal que al final si el tècnic no te fa així en la firma, bueno, avui en dia ja és una tecla, si no apreta la tecleta estàs mort. Permisos, subvencions, talls de carrer, tot, no? Claro, I això és comú per a totes les fundacions. Claro, es que em patí molt, jo me recordo, bueno, les de setembre ni te cuento, perquè la gent era... En julio lo de Ayeta, ¿no? Estan tots locos, o sea, igual que vaig al cine o que vaig al teatre, que vaig així, si jo fan les coses en ordre i en concert i com m'ho han dit, no té per què haver ningú problema. O sigui, jo crec que se van fer les coses molt bé per les dues parts, no? Per l'administració, que va costar molt el dia Ferran, no? Que ens entenguem, i jo també ho entenc, o sigui, tu imagines sentar-te a la Conselleria de Sanitat i enfront en tot el mogolló que n'havia en aquest moment, que estem parlant de novembre, desembre de 2020, que era una locura, i dir-li que no és que jo vinc a parlar de que vull fer falles, que ja, claro, ja diria, tu estàs loco, no, que jo no vull parlar de fer falles demà, però les falles no és una festa que vostè me diga a mi la setmana que ve les pots fer, jo tinc que tindre tota una planificació i a més tinc que saber com fer-ho, perquè és l'única manera de poder celebrar. Sobretot fer aquesta pedagogia, de fer entendre al polític terminis, plazos i sobretot tot el mogolló cultural, que no només son festa, que tenim molta activitat. No solo al político, a nosotros mismos. Es decir, yo creo, aunque creo que se nos criticó mucho de que éramos solo falleros y que no contábamos, yo creo que contábamos muchísimo con las partes, los sectores productivos. Nosotros en la mesa de seguimiento nos poníamos en la piel de los propios sectores. Y yo creo que lo importante es hacernos entender todos que en el barco o vamos todos juntos o el barco se va a hundir. Y yo creo que después de la pandemia hemos vuelto a los mismos errores que se tenían no solamente a nivel fallero, a nivel de feria de base, sino a nivel de los sectores, que los artistas van por un lado, los indumentaristas por otro, y al final el éxito solamente se puede tener si somos conscientes de que todas las partes implicadas en esta fiesta, ¿vale? En esta tradición o en este patrimonio, tenemos que ir todos de la manita. Y aquí no hay ninguno más importante que yo, porque si hay alguien importante sería el que los paga, ¿no? El que los pone, pero es que tampoco, porque nosotros nos estamos viendo putas con perdón para encontrar artistas y va a ser fundamental que mimemos al artista por mucho que la paguemos nosotros la fiesta. Tenemos que mimar al artista, tenemos que mimar a los inventaristas y a todas las partes implicadas. Entonces, ¿somos los que la pagamos? Sí, los falleros, pero por mucho que queramos, las demás partes también tienen que estar fuertes porque si no, no tenemos una fiesta patrimonial. De eso vamos a hablar, Sergio, ¿no? Cuéntanos, comentabas eso, ¿no? El poco apoyo de la administración y la falta de entendimiento, no? De que no sabien molt bé les vostres necessitats, és a dir, fabriqueu un producte artesanal a mida per a una festa, fundamentalment, o per a diverses festes, però com va ser de complicat també trobar un interlocutor, perquè vareu formar, no? És a dir, que el Col·legi de Sastre Popular, la Federació a nivell meu, per exemple, a nivell inventari, l'únic bo que ha tret això és que se va formar inclús se va formar per WhatsApp perquè estàvem tancats en casa encara, crec que quan se va fer els primers contactes se va formar Estiva i a dia d'avui encara funciona molt bé, funciona prou bé, de fet a final d'octubre tenim una exposició d'una presentació en el Palau de les Arts en València i tal i va funcionar perquè és que a dia d'avui, o sigui a dia d'avui no, a dia d'aquest dia no n'hi havia res, no teníem res. L'únic que n'hi havia el gremi, però el gremi, que és un dels gremis més importants a nivell nacional, inclús, i dels més antics, però bueno, el gremi estava ahí, va poquet a poquet a la bola i ja està. I no estàvem agremiats, de fet el 99% no estàvem agremiats. Se va formar Estiva, ha funcionat molt bé, i bueno, de fet està ahí, han fet diverses fires i tal, i funciona prou bé. Després, per exemple, nosaltres en el tema este de indumentaria es súper peculiar
Perquè, mira, si no assistim, i jo ho conte i el Renau Rey, però és que no assistim ni pa Hacienda. I dic, bueno, i això com pot ser que no assistim pa Hacienda? Perquè és que no assistís un epígrafe per mi, pa Hacienda. Jo no sé, els artistes falles crec que tampoc, crec que són fusters. O cada un estarà mirant un puesto, no? Però és que jo tampoc, no n'hi ha res que siga d'indumentària tradicional, igual que siga de Burgos que de València. Indumentària tradicional podria ser a nivell nacional. Però no assistim ni pa Hacienda. Això ja és, És un poc la necessitat que estàvem comentant, d'anar tots a una i de tindre un interlocutor únic. Exacte, que ja s'ha demanat. De fet, Estiva, el primer que demana va ser perquè això n'hi ha que demanar a Madrid i tal, i ja s'ha demanat perquè ens fiquen un epígrafe per a nosaltres. Perquè si no, no podem, per exemple, que els epígrafes igual, nosaltres tenim bisuteria, tenim teles, tenim complements i sabates, tenim que tenir un IAE de tot això, i això és una locura. Entonces, això és el primer que se demana, el tema de l'epígrafe. Esteu encara ahí esperant la resposta? Això va pallet. Artistes, el mateix, d'una banda, Paco com a president del Gremi de València, en Burriana, el teniu un poquet més controlat, i Fogueres, com va ser un poquet també la unió? També van fer les vostres reunions en conselleria, diputació, no? Com va ser un poquet? Sí, anem a veure, nosaltres tenim, estan aquests gremis, són gremis provincials, però tenim una federació de gremis que al final és l'interlocutor en teoria vàlid, no? I sí, estiguem intentant parlar en tot el món i al final sí que és de veres que jo sé que n'hi ha sectors tradicionals que sí que han estat un poc més perjudicats, però els artistes, per almenys els que estem en València i també a nivell de conselleria, sí que ens han donat alguna ajuda, tampoc massa, però sí que han tingut algunes ajudes i sí que és de veres que, per exemple, en València ciutat l'Ajuntament va promoure la firma dels contractes en el 75-75 a iniciativa també en part de la Inter i Lloguera també, d'ajuda de Nord, en València va donar ajuda a l'alquiler de los... No, potser? No, va donar, del Plan Resistir, donar un parell d'ajudes també i n'hi hagué una ajuda de la Conselleria d'Artesania que era per tots els sectors tradicionals de 7.000 euros, que això sí que, per almenys a mi i a molts, sí que estava condicionat a que tenies que tindre una baixada de la facturació important. Això va afectar a alguns companys també perquè al haver firmat les falles pel 2022 la facturació no els havia baixat, però a nosaltres sí. I ajudes han tingut dins de lo que cap, no el que necessitaven, però dins d'altres sectors la veritat és que ho han passat pitjor. I això, nosaltres a través de la Federació de Gremis, que està Vicent Chavalli, que és el president de Burriana, Joaquín Rubio, que és el president d'Alacant, i Paco Pellicer, el president els mestres majors, ells han sigut des de els interlocutors que han tingut en l'administració, en la interagrupació i en qualsevol... I teniu, Jordi, la consideració ara un poc la perspectiva de que hem tornat pre-Covid, cada gremi ja funciona per la seva banda, se van a fer passos per a fer un poquet, per a reivindicar això, no? És a dir... Al final, lògicament, cada gremi funciona per la seva banda, perquè al final la federació té un poder, però depèn dels tres gremis, i al final cada gremi fa un poc la guerra per el seu compte. Però sí que en veritat estem tots en el mateix sac i sí que és de veres que el que ha comentat antes Loren, en Burriana ha baixat molt, en València ha baixat moltíssim, han baixat, igual en guany, millor 15 o 20 tallers que han tancat i el que ha comentat Ferran, que a l'hora de contractar artistes les comissions s'han trobat en verdaders problemes i el que es veu i el que es parla en els companys és que l'any que ve van a tancar més tallers perquè avui per avui no és rentable, és que te'n vas a qualsevol empresa a treballar i 1.100, 1.200 euros t'estan pagant, entonces me'n vaig, tanque, me'n vaig a qualsevol puesto. Molt bé. Loren, si vols també comentar un poquet això, és a dir, què coses s'haurien de fer per al futur del gremi d'artistes fallers, és a dir, com aquesta reconversió que mai arriba, aquesta modernització un poquet i ficar uns límits, uns cànons per a considerar com a professió com a tal, és a dir, què hauríem de fer? Quines coses necessitem? Què necessita la professió? No ho sé. Difícil. No ho sé perquè en Burriana, quan se jubile Lázaro ja no fa falles. Després estava el Arturo Mussoles, se jubila ja fa 2 o 3 anys.
Luis Herrero se jubila enguany. Paco Borja también se jubiló. Paco Borja se ha jubilado, que es mi vecino, se ha jubilado también. No queda, es que iba a dir antes. I això, si no s'ha que quedem, jo no faig prou. El Rafa Ibáñez ha baixat, no sé per què, però me fa molt poquet. I Martínez de sempre, l'especial i alguna de poble. I Sergio sí, Sergio fa però l'especial, però no. I el futur... Pues Jordi, conta'ns un Si no poquet. t'importa... Què hem de fer? Sí, anem a veure, jo no sé si en Torrent com funciona, però allí en València, per exemple, per muntar una carpa te demanen un projecte tècnic d'un arquitecte que té que estar signat, que té que estar totalment correcte. Per muntar un puesto de churros pues te demanen una sèrie de documentació, l'alta de TFOs dels treballadors i tal. Per muntar una mascleta, el mateix, tot el seguro. I per muntar la falla no te demanen res. O sea, no, qualsevol pot muntar una falla. Salvo si tienes que hacerlo en el sitio que te puedo asegurar que te pedían hasta... Jo Una falla. m'he queixat i he reivindicat que avui per avui portem 8 o 9 anys en el cicle d'artista faller, poden haver potser 400 o 500 persones en la titulació, més en el procés de certificació que es va fer en el seu moment, hi haurà unes altres 200 persones en la titulació suficient per a fer un projecte per a muntar una falla en el carrer. I continuen sense demanar-me ni tan siquiera l'autónomo del artista. ¿Vale? Entonces, si me demanes, que me parece súper correcto, que me demanes un proyecto técnico para montar una carpa en el carrer, para montar una falla de 8 metres, de 10 metres, de 14 metres, no m'estàs demanant absolutament res. I Ximo Esteve, que és un artista faller, que és company nostre, que sigui que és de Berge, jo li dic que és un salvatge, però té raó, que estem a falta de que caiga una falla i mate 2 persones i veuràs que a partir d'ahir sí que ens demanaran tota la documentació del món. I això és l'única forma de regular un sector que avui per avui no n'hi ha ninguna regulació. Llevar intrusisme també, no? Però ja l'intrusisme ja no em preocupa tant, perquè no és tant l'intrusisme, és que al final tu te'n vas a una comissió i és que tu pots muntar falles tranquil·lament i no te demanaran ni l'autònom tan siquiera. I entonces, en qualsevol sector t'ho estan demanant i em pareix estupendo, me pareix molt bé que per muntar una mascleta demanes tot el que faci falta. Pues per muntar una falla en el carrer, una infantil, pues bueno, podria ser un món donat fer la vista grossa, però per muntar una falla de 10 metres, si cau una falla de 10 metres i pilla algú baix, ojito, Es que pensé que, perdona, Sí, clar. el fallo está, ¿vale? Que durant sempre, ¿vale? A l'artista faller se li ha tratat com un faller més. M'entens el que t'ho dic? No se li ha donat des de les pròpies falles ni ese valor tampoc, Entonces, yo creo que el problema está ahí, radica ahí, es decir, que... No, però les comissions al final sí que... Jo crec Ara que sí no que... dic que no, sí però que durant molt mos... de temps... No, jo crec que sí, que les comissions a l'artista sí que el valoren. És l'administració la que no el valora. Almenys això és la sensació que tinc. L'altre dia vinc a Jo la des de tenda... la falla, perdona, Al final, el jo des millor- de la falla sí que ha tingut aquesta sensació, de no... Sí. Però de totes formes jo sempre dic que el millor client que té un artista faller, el millor és una comissió de falla. Home, Perquè tu aplegues al mes de febrer i has cobrat el 80 o el 90% de la falla. Qualsevol altre treball, encara que guanyes molt més diners en aquest treball, no aplegues en aquest percentatge cobrat. Bueno, vosaltres ho sabeu també. Pues l'altre dia vinc a la falla, dic a la tenda, vingué d'un faller del Charco, de Catarroja, que caigué, encara estan operant cap amb muletes. Quan va ser la falla de La que setembre. caigué del de Charco de setembre, Catarroja, sí. clar. Encara va, Sí, això va allà. Clar que no és... Que si una falla i es cau i agarra algú... Sí, sí. Sí. Bueno, podeu intervindre i parlar com vulgueu, que ja hem obert ja el torn de paraula. Parlem, si vols dir... No, yo recuerdo que dice de Jordi, yo he tenido que sufrir este año en mis carnes directamente, plantar una falla, tener que plantar una falla en un festival, las exigencias técnicas que nos pedían eran tremendas, ¿no? Hablar con Chucky que te dirá que, bueno, Sí, que sí. hasta creo que era el reconocimiento médico de los transportistas que iban a llevar la falla, o sea, le pedían una serie de documentos simplemente porque no era una falla, era una instalación artística y que se tenía que plantar en las ciudades artísticas y las exigencias de documentación que había que presentar, proyecto técnico, un montón de papeles que encarecía totalmente la falla y, bueno, y se asumía en ese caso porque era un pacto entre las dos partes. Bien es cierto que luego, es decir, a mí como fallo me sorprende, pero lo que me sorprende es que no lo llevemos al término real en el mundo de la fiesta de las fallas. Entonces, es esa doble vara de medir que tenemos los falleros, que todo vale en fallas, creo que nos perjudica más que nos beneficia también en muchas cosas. Yo estaba pensando, por lo que apuntaba Jordi, del tema de la administración, que claro, quienes se encargan de la administración, no los técnicos, no los políticos, lo hacen en la misma línea. Es decir,
Al final, todos los partidos políticos buscan un representante conocido del mundo de las fallas para llevar en sus listas, en Valencia, en los pueblos, en todos los sitios. Es decir, alguien conocido en el mundo de las fallas porque te va a tirar en el mundo de la fiesta. Y creo que es un error. O sea, al final, hemos permitido que de la falla solo se venda la imagen lúdica o la fiesta, pero no la fiesta cultural, sino la fiesta gastronómica, el casal. Es decir, al final necesitamos a alguien que nos promueva votos en ese sector de gente. Cuando si realmente tuviéramos un peso social, si fuéramos parte de la Comunidad Valenciana socialmente, no haría falta ir a buscar a alguien del colectivo fallero, porque cualquiera, el concejal de Hacienda podría ser fallero, el concejal de Deportes podría ser un fallero, es decir, se naturalizaría que la fiesta es parte de la manera de ser de los valencianos, o de todos la Comunidad Valenciana, alcantinos, castellonenses y valencianos. Sin embargo, seguimos con la parte folclórica, es decir, siguen buscando a gente en el mundo de la fiesta que poner de número 8 en una lista porque así nos vamos a ganar a ese colectivo. Eso desde mi punto de vista es un error nuestro como falleros, no hemos sabido ser parte de la sociedad, pese a que somos la sociedad mismo. Yo lo digo siempre, no conozco una fiesta que sea ni más altruista ni más generosa que las fallas, que el cirujano más importante del mundo, yo estoy muchas veces con Jordi, sabe que se lo he dicho, se sienta a cenar los mismos cacahuetes con el albañil que acaba de quedarse en el paro y que tiene unos problemas tremendos. Y se comen los mismos cacahuetes, se beben la misma cerveza, en el mismo tipo de vasos. O sea, esa generosidad, claro, esa transversalidad, esa manera de hacer que todos seamos iguales, yo no la conozco en la sociedad como la conozco en las fallas. Y sin embargo, seguimos siendo pues los animales exóticos, es decir, habrá que poner a alguien que tire del fallero. Y cuando el fallero llega, no cambia la parte de la administración que debería de cambiar en ningún sitio y desde ningún color político, es decir, no se nos facilita el que pues, haya un respeto hacia los colectivos que trabajáis, el que haya una normativa que nos cuide también. Al final la responsabilidad que tenemos los presidentes de falla es grandísima y hemos visto casos donde, pues recuerdo ahora por ejemplo el presidente de Azcárraga, el pobre vivió un auténtico infierno durante más de 7 años porque tuvo la mala fortuna de que le explotaron una furgoneta en su demarcación. O sea, cuando no era ni para él, el material. Claro, exacto, no era ni suya. Ni iba para su falla. Li va esclatar en la seva demarcació va ser pues una llosa molt negra per a aquest home i que a la fi dius, és que només soc president de falla, és que si passa qualsevol cosa el meu patrimoni va per davant. O sigui, bueno, anava en càrcel i prou fotut. Molt complicat. I per això t'he dit que tinc la sensació de que l'administració no creu en els fallers i els fallers tampoc hem sabut dir-los que no som animals exòtics. Clar, és un poc també el debat, Jaume, des del punt de vista de la comunicació, que tu eres l'expert, no sabemos vender como fiesta, és a dir, llevat de la part folclòrica, que això tot el món se fica al mocaor, va a la ofrena, va a menjar bunyols, a les rondes, a les llums, vale, però durant tota la resta de l'any sabem vendre el potencial que realment tenim les falles, no sabem vendre-lo, és a dir, ens quedem del casal cap a dins, a això arriba el polític i... Jo crec que som més endogàmics. Mentre no hi ha hagut problemes, no hi havia problema, és a dir, els fallers funcionaven en els seus casals, anaven a comprar els seus vestits, encarregaven les falles, compraven la pólvora, no hi havia problemes. Quan tenim tots una necessitat és quan afloren les crisis. Einstein, jo he llegit que deia que les crisis estaven les oportunitats i hauríem d'aprofitar aquesta, sincerament. Jo penso que hauríem d'aprofitar-la, perquè sí que és veritat que la falla és molt més del que se'ns compta. I jo sempre poso el mateix exemple. Jo he tingut en la meva falla l'oportunitat de fer un mig any i portar-me una batucada de gent amb discapacitat psíquica per a participar, i d'altra banda n'hi hagué una associació veïnal que està subjectada per 4 o 5 veïns que s'expressen en Facebook i que se posen el nom del barri, el nom de tots, oblidant-se que la falla també és barri, per exemple. I que els fallers són veïns que són part de la barriada, en el nostre cas de Russafa. Jo la sensació que tinc és que al final s'han mogut molt millor informativament els que van en contra de la festa, o els que no els agrada la festa, per no dir-ho d'una manera tan violenta, però els que no defensen la festa que els que defensem la festa, perquè el que defensem la festa al final, si tinc el tratge a dia per portar-lo a l'ofrena, tinc la falla planta, mos donen un premi, jaleo, tal, no sé què... I si tiquets? Exacte. O sigui, si els valencians són menicots, els fallers són molt valencians. Jo me'n recordo que fa
ja fa prou d'anys, en Junta jo deia, no falles, hi havia una delegació de promoció exterior, Sí. y yo le decía, no, si es que están engañados en el apellido, es promoción interna. O sea, a mí me dona igual que el de Burgos sapia lo que es la falla o no es la falla. Me dona igual, entre cometes, digo una franxina de broma, no? Sí. Que jo vull que vinguen molta gent de Burgos i d'on vulguin i que disfruten de la festa, perquè a més a nosaltres no ens retrauen la festa al carrer, que és el que dic sempre, és que el fallero no té res de caro, té tot en el carrer. Però pot veure qui vulgui. Entonces, però el problema el tinguem així, perquè és que, clar, tu quan la gent tinguem aquesta imatge constant i permanent i sempre estic dient el mateix, que a més a mi m'enfada sobremanera. Dic, qualsevol festa del món té la seva setmana gran o els 4 dies grans. Ningú es planteja que Sant Fermins, que la gent sap que Sant Fermins els baus ixen a les 8 del matí, però tu has retat un Sant Fermín. Els Sant Fermín estan de 8 del matí al 8 del matí, que pega la volta al rellotge, en una montona d'activitats per no parlar de la nit, perquè si parles de la nit la gent s'enfada. No, la nit té que existir. Jo pago una cota i jo soc faller, i jo vull tenir la meva verbena en falles. I no per això deixa de ser millor o millor faller, perquè intentem la part... Crec que sempre n'hi ha que arribar sempre a la part mitja, no? O sigui, està la part cultural i després està la part festiva. Jo la meva setmana gran, per supost que la vull disfrutar. I és que, com a que no tinguin que fer verbena... No, però és que si és que és la festa gran. Tu ves a un poble, no vaig a dir... Sumacàrcer. I quan tu em veia l'alcalde que va a dir-li, tio, que ahir la verbena va estar hasta les 6 del matí. L'alcalde diu, tio, que estem en festes, que vols que me peguen foc en la plaça o algo? Claro, i no n'hi ha estos problemes. Evidentment són pobles més xocotets que no tenen la repercussió ni té la dimensió com pot tindre València o Torrent, que té 30 falles, que al final a la població normal li crees certes inconveniències i certs problemes. Sí, això estem tots d'acord. Pero la part festiva te pero porque Sumacàrcer, que es el ejemplo que ha puesto Ferran, fantástico, entiende que las fiestas del pueblo son parte del pueblo. Es decir, no se viven las fiestas como algo de los festeros de Sumacàrcer. Es decir, el vecino de Sumacàrcer dice, me van a clavar la discomóvil hasta las 7. Y aquí es lo contrario, aquí nos pasamos la vida justificando. No es que las fallas, hacemos muchos actos solidarios, somos los que mantenemos la cultura con los concursos de teatro, se ha mantenido la lengua viva por los libres de fallas. O sea, nos pasamos la vida justificando que somos falleros. En Sumacàrcer, en sus fiestas, todo el pueblo entiende, hasta el que no va a la vaquilla, o sea, que no sabéis hacéis vaquillas, también. Todo el mundo entiende que son las fiestas del pueblo y que van con el pueblo. Esa es la diferencia. Aquí hemos de justificar lo que hacemos los falleros, siempre, y encima desde la perspectiva del hermano pequeño. Es decir, voy a decir con la boca pequeña que soy fallero, ¿no? ¿Por qué? Porque no les va a gustar. Entonces, és lo triste. A nivell associatiu, més o menys, a mi per la gent que me ve d'altres pobles i tal, estem parlant entre un 10 i un 14% de cada població, més o menys. Hay algunas que se pasan, ¿eh? Sí, yo más o menos siempre pregunto y pienso menos me calculen y está entre un 10 y un 14% de la población, de cada población que se planta falla, es fallero de ahí. Molde, ¿eh? Yo voy a poner un caso muy gráfico, ¿vale? Yo soy la oveja rara de la familia, yo soy el fallero de la familia, el único fallero, salvo mi tío Vicente Mirlata, que fue el presidente, pero en mi familia propiamente, la más directa, soy el único, ¿no? Y yo estaba un sábado en casa de mis padres comiendo, estaba mi hermano y toda mi familia y tal, el típico sábado que vamos a comer, y lo típico, me voy corriendo que tengo lío en la falla y le conté un poquito el proyecto a mi hermano, un proyecto social de los que hacemos en Cronista, que íbamos a presentar. Y mi hermano se quedó sorprendidísimo. ¿Y eso lo hacéis en la falla? Y digo, sí. Y eso tiene que ir en prensa. Digo, y sale en prensa. Pero tú haces exactamente lo mismo que cuando llego yo a las noticias de deporte. No me interesan, las paso. Posiblemente cometemos el error de que las noticias de fallas van en el apartado de fallas. Y el que no le interesan las fallas pasa, ¿verdad? Tenían que ir donde no son las fallas. Yo, la experiencia, la contraria, tuvimos en septiembre, cuando nuestra falla dio la vuelta al mundo, ¿vale? Fue la falla más vista del mundo mundial, te supera, cuando nosotros no teníamos la esperanza, ni nos imaginábamos que íbamos a tener esa repercusión, porque es algo, como dice Jaume, que tenía que ser normal en el mundo fallero, reivindicar, criticar, es algo normal, ¿no? Sin embargo, da la vuelta de que, oye, estos falleros creo que están, que mira lo que han hecho, ¿no? Es decir, están reivindicando, ¿no? Es lo normal en nosotros. Entonces,
yo pienso que nosotros cometemos el gran error de que no sabemos comunicar, los propios falleros no sabemos, porque lo que nos gusta que se comunique no es lo que se debe de comunicar, que esa es otra parte muy sencilla. Nos gusta que salgan nuestras falleras mayores en el periódico, que salgan nuestros actos más folclóricos, y tú fuiste testigo de una bronca que le eché a la portavoz del Partido Popular de Torrent cuando en pandemia decidió visitar un taller fallero, el único taller fallero que había en Torrent, y después de visitar y de preocuparse por conforme estaba, yo aproveché y le dije, mira, Amparo, con tu confianza, digo, te lo digo a ti, pero se lo diría a cualquier otro político. Digo, me parece muy mal que la única actividad que hace la portavoz del Partido Popular en este pueblo era ir a ver los trajes de las falleras mayores en la exposición de trajes la semana previa a la Semana Fallera. Porque pienso que tú eres un referente para mucha gente que te sigue como política y le estás diciendo a esa gente que las fallas son eso. Me gustaría verte que vas a un concurso de teatro, que vas a otras actividades a las cuales no se suele ir. Pero si tú, que eres la representante de un montón de gente que vota al Partido Popular, vas solamente a las puestas de traje de las falleras mayores y solamente publicas fotografías en materia fallera de esas cosas, la gente que no es fallera piensa que eso son las fallas y se olvidan del resto. Entonces, hay una labor muy importante, tanto interna de los falleros como de las instituciones y los militantes políticos para saber vender las fallas. Y saber vender las fallas, como dice Jaume, no había que venderlas, tenía que formar parte de nuestra parte más interna como valencianos. No haría falta venderlas, pero desgraciadamente hay que hacer una labor de mucha venta. Por aquí, Ana, cuéntanos también. Sabemos vendernos los falleros, sabemos contar a la gente de qué va la fiesta, ¿no? ¿De qué va esto? No, porque creo que principalmente lo que hemos vendido es la parte festiva, que al final, pues en cierto modo, nos ha generado una distancia con lo que es la sociedad, ¿vale? Porque, por lo que estáis comentando hace un momento, yo siempre he defendido, por ejemplo, los Sanfermines, como decías, es una semana y vale todo, pero es que es una semana. Lo que nos tenemos que parar a pensar es si tenemos una saturación excesiva de la parte festiva durante todo el año que no nos deja conciliar con el resto del vecino, ¿vale? A lo mejor, si nos limitáramos a hacer durante el año lo que realmente es la falla, que es, en ese sentido lo que es cultura, obra social, que eso creo que no molesta al vecino, y a lo mejor nos elimináramos más los quintos y tapas, las verbenas, que al final, yo pongo el ejemplo siempre de Torrent. Aquí al final somos 29 fallas por 3 cortes de calle autorizados, súmalos. Si al final si no hiciéramos eso y nos dedicáramos a hacer la parte festiva en lo que es la semana de fallas, pues yo creo que a lo mejor el vecino aguantaría más esos horarios no tan estrictos como tenemos ahora, porque al final es que llega un momento que todo cansa, ¿no? Claro. Y entonces, por lo que tú dices es que hemos vendido la parte festiva, y creo que ha sido un error, cuando por supuesto tiene que estar, yo la defiendo y la primera que la disfruto, pero no podemos dejar todo lo demás de lado, y como decía Ferran, o sea, nos dedicamos, porque encima el propio entorno y el propio colectivo es lo que más vende, es lo que más comparte en Facebook, pues la fallera mayor en la proclamación, el esto, el tal, pero ¿cuántos comparten la charla que se ha hecho en la falla cronista de esto? No. Pues ahí es donde tenemos que realmente movernos. Claro. Parlant un poc de futur, no? Així en Torrent hem constatat que tenim un problema fonamentalment en un grup d'edat. Sempre ho hem tingut, però ara ho tenim d'una manera molt viva, que és la joventut, no? És a dir, els juvenils, des dels 16, 17 fins al 20 i pico, no? Els anys universitaris, probablement. És a dir, sempre s'ha dit que aquesta gent se'n va i després torna, però és que ara estem constatant que fills de presidents, fills de junta directiva, és a dir, gent molt implicada en el món de la festa, pues les falles han perdut el seu atractiu. Considereu que tenim tantes coses en la societat, sobretot enfocat a aquesta gent jove, que les falles han deixat de ser atractives? Com poder recuperar aquest atractiu per a aquest grup d'edat? Un concurs de TikTok. Concurs de TikTok, en això ho aclararíem, no? Ho diem perquè és una realitat de que abans sí ficaves a aquesta gent que estava molt en el casal, potser en delegació d'infantils o delegació de joventut, i ara ni tan sols volen formar part ja d'aquestes delegacions. Com ho viu en València? Ara parlem també en Torrent, un poc com en Borriana. Sí, yo creo que Vizcaya es igual, pero yo creo que lo que cambia es la sociedad en sí, no es claro. Al final, jo tinc una edat que jo jugava al baló en el carrer. Jo acabava els deures i en seguia així al carrer a jugar a futbol, els 4 o 5
del carrer, jo estava tots els dies en el carrer. Avui en dia segueix sent el coratge, això, la pantalleta, la tauleta de videojuegos, i visc en els meus 10 metres quadrats. Jo n'hi ha vegades que en tota la setmana el meu fill no els veig. I arriba el dissabte, apareix per allà i dic, estan així. I jo en tota la setmana no he vist dels quartos quan està treballant i quan deixa, perquè ella està teletreballant encara, i després em poso a jugar ahí, em poso a vingar per a mi, tenir els cascos i tot, i al final s'han creat un món que tal, i jo dic, però no quedes en el llit. No, bueno, igual la setmana que ve, i xerrea tot el cap de setmana en casa, en l'ordenadoret i tal i qual, i al final jo crec que aquesta falta de socialitzar ells ho tenen, perquè vaig a baixar a la falla, si jo tinc els meus amics en la pantalla ahí, i estic en ells de xarreta i de tal, i jugant i no sé què, tot el que ha canviat, al final això fa que no tinguin la necessitat, crec que és més o menys el que parlem al començament. Al final, els 2 anys de pandèmia m'han fet veure que, bueno, pues la falla sí, però que si no la tinc, pues me puc buscar un altre recurs, no? Que jo crec que és un error, no? És que és el principal problema. El pla de cacaus un divendres, això no se paga. Esta gent dins de 20 anys van a dirigir les nostres falles, o menys. Entonces, Jaume, jo crec que és un problema que a dia d'avui no s'ha tractat. És a dir, aquesta gent que viu una altra societat completament diferent, si teniu fills adolescents, Anna, que té i sabeu el que és, o nebots, vivim que ells tenen una altra realitat que ja no és la nostra, és un altre món, s'han educat d'una altra perspectiva, d'una altra manera, lleis educatives que ara també fomenten un altre tipus també, de realitat, i tenim una societat completament diferent a aquesta falla del segle XX o del segle XIX, del veïnat, del tu a tu, socialitzada. Entonces, Jaume, com viviu a València? En la teva comissió teniu gent d'aquesta edat? Nosotros, y luego buscaré un trozo de madera para tocarlo, tenemos relativamente suerte, directamente. Porque es verdad que no tenemos, vuelvo a tocar madera, bajas en ese sector, ¿no? en esas edades. También porque, por ejemplo, nosotros el tema de ir al concurso de presentaciones o de teatro nos está generando que cuando los nanos tienen 10 añitos y tal, nos ven a los mayores siempre en el teatro, en las tal, cuando tienen 14 ya les empezamos a poner alguna escenita y tal, entonces cuando llegan los 16, 17... tienen el rollo, ¿vale? Que esto es un trabajo, pues a lo mejor de 13, 14 años que hemos hecho y que hace que esa gente quieran ir. Ahora, por ejemplo, vamos con los juveniles de la falla, con una obra que escribió Ángeles hace 10 años o 14 años y mola mucho porque van a hacer una obra que ya en su día esta falla hizo con los que teníamos pues 14 años menos. Entonces es verdad que no lo perdemos, pero por lo que estábamos comentando de la sociabilización y estaba escuchando a Ana, hay que pensar una cosa, que es que ¿cuándo hemos sociabilizado más la gente? Cuando no podíamos. Yo me pasé la pandemia haciendo videollamadas con todo el mundo. En mi falla, los sábados por la noche hacíamos ciberverbenas. Nos poníamos el cubata delante del ordenador, uno ponía música, nos tomábamos el cubata y nos poníamos a charlar viéndonos las caras, cada uno con su familia en casa, ¿vale? Hasta que era la 1:30 o las 2 de la mañana y decíamos, vale, hasta mañana, ¿vale? Es decir, cuando no hemos podido, hemos sido capaces de sociabilizar. Y ahora que podemos, volvemos a la habitación, al ordenador, ni siquiera hacemos ya videollamadas, ahora ya es WhatsApp, o el proceso este que a mí me parece de idiotalización genial, que es que tienes las llamadas gratis, te han enseñado a escribir WhatsApp y ahora lo más maravilloso es que te han enseñado a mandar audios. Que hay gente que te manda programas de radio enteros. O sea, claro que dices, llámame, ¿por qué no nos llamamos por teléfono? Pues básicamente porque podemos. Y la falla es lo mismo, o sea, si alguien dijese prohibido ser fallero de los 16 a los 24 años, veríamos un aumento de censo brutal porque no podríamos. O sea, en la pandemia nos hemos vuelto locos a sociabilizar porque estábamos encerrados. Y ahora que tenemos la opción, o lo que dice él, o sea, yo el primero, nos vamos 10 colegas a cenar y estás los 10 en la mesa. Y dices, coño, perdón. Y a lo mejor esa hermana no pasa para el lado, podríamos hacernos un grupo, los 10 que estamos en la cena, ¿sabes? Y por lo menos nos hablamos. Yo creo que al final vamos a pasar un proceso social marcado por estos 2 años que nos van a llevar a otro lado. Y luego también otra cuestión, siempre pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y al final el recuerdo de Guillermo jugando con la pelota en la calle es brutal y muy probablemente su hijo de aquí a 30 años dirá que recuerda los fines de semana jugando a la Nintendo y que aquello era una maravilla. Claro. Hay que ver hacia dónde vamos.
¿Iremos a unas fallas digitales? Claro. ¿Cómo plantearemos ¿no? esa situación? Yo creo, y voy a abrir una línea totalmente diferente, yo creo que tenemos demasiadas actividades en las fallas. Yo creo que el error principal es pretender querer llegar a todo, hacer de todo, cuando lo sencillo y lo auténtico y lo romántico, yo creo que tenemos que volver a romantizarnos, si está la palabra bien, si no la inventamos, ¿vale? Volver a ser románticos en cuanto a las fallas y volver a esas fallas originarias en las cuales sean más sencillas. Las fallas me refiero a lo que es la comisión fallera, la actividad fallera. Poco y de calidad. Poco y de calidad, es decir, queremos hacer tantas cosas tan modernas que no llegamos, lo hacemos mal. Entonces la gente, para hacer las cosas, que no hacerlo bien o hacerlo a medias, pues prefiere hacerlo donde realmente se hace bien. Y si hacemos un club de baile, pues hacer el baile en el club de baile, no en la falla, porque al final, pues en la falla pasa. Yo creo que... Sobre todo, perdona, Ferran, un poco por lo que decía Guillermo, es decir, al final somos los 4 de siempre haciendo lo mismo, encargándonos de todo. Efectivamente. Hemos perdido mucho músculo fallero en los últimos 30 Y diciendo, años. al año que viene no pienso hacerlo. Exacto. Eso es importante. Nos pensamos, yo que estoy El nivel de arrepentimiento. un Y artículo, luego te la tragas. ¿vale? A veces nos pensamos que somos los Leonardo da Vinci del siglo XXI, los falleros, que pensamos de todo. Pues no, la verdad es que no. Entonces yo pienso que habría que volver, reinventarnos. Hemos tenido 2 años magníficos en pandemia para hacerlo y no lo hemos hecho. Otra de las tareas perdidas que hemos podido hacer para reinventar las fallas y hacerlas más sencillas, más manejables, más adaptadas a todo el mundo. Pero claro, no, es que hay que hacer de todo. ¿Por qué? Porque la falla de al lado hace esto, nosotros también. Pues no, cada uno hace lo que realmente sabe hacer bien y lo hacemos bien, punto. Y si hay que hacer menos actividad, pues igual hay que hacer la poquita actividad que hagamos, la hagamos bien, De volver calidad. a hacer las cosas bien y sociabilizar, pues en la medida que nos apetezca volver a casa. Esta situación a lo mejor en Torrent es más sangrante, en Valencia sí que está mucho más especializada. La falla que hace presentación va muerta por la presentación, o teatro, los que hacen Belén van a por Belén, o los que van a playback van a playback. Aquí en Torrent todos vamos a todo, todos hacemos cabalgata, todos hacemos teatro, todos hacemos playback, todos hacemos Belén o árbol de Navidad. Entonces, anem a parlar si vols també un poquet en Torrent, Ana, coincidís, ¿no? Lo que dijo Ferran. Sí, hombre. Tenemos que especializarnos. La avenida encima hace carroza también de manualidad, que es una carroza entera para la semana de fallas, de cabalgata. Entonces, ¿no? Conta'ns un poquet. Pues mira, por lo que hablas, yo siempre he dicho, y en mi falla siempre he dicho, que el día que dejemos de hacer carroza, es probable que se acabe mucha actividad en la falla nuestra, ¿vale? Porque es un punto de encuentro de todas las edades, ¿vale? Y es un mes, pero es un mes que el casal está lleno desde las 5 de la tarde hasta las 12 o la 1 que cerramos. Donde vas, donde hablas, donde te ríes, donde un día no haces absolutamente nada, pero solamente has ido a charlar. Y es lo que y todas las edades. Entonces, la verdad es un faenón, pero ojalá dure mucho tiempo. Pero sí que hay una saturación de actos, en mi opinión. Más que de cosas culturales o de trabajo, de actos. O sea, de actos repetitivos, de actos de copia y pega, de actos que a lo mejor en un solo acto podrías aglutinar muchas cosas, pero parece ser que es lo imprescindible. Cuando es bueno, es todo en su medida, es bueno, pero hemos llegado a un punto de que parece que solamente tenga que estar eso y que sea, vamos, lo más importante. Ahí yo creo que caemos en el primer error, porque hay una saturación. Yo como fallera me saturo de la cantidad de actos que en mi falla se puedan realizar, o que ahora tengo que ir aquí, ahora tengo que ir allá, ahora que llega un momento que dices, mira, no voy, lo siento, porque al final estos 2 años me he dado cuenta que tengo más vida y tengo otras cosas. Entonces yo creo que o empezamos a cortar eso o nos está generando un problema que yo creo que muchos no hemos visto venir, pero bueno, lo hemos dejado, ha seguido ahí, pero que nos va a generar un problema muy, muy, muy grande, pero porque parece que ya te digo que... Estamos saturados. Porque hay que contentar. quemados. Y porque el problema de esa saturación es porque hay que contentar. Hay que contentar a la figura, que yo no considero que nadie vaya a ser más fallera mayor por tener más cantidad de actos. La verdad es que yo sé que fallera decir o la eso peineta, es- vamos, la ¿vale? fallera mayorización de la agenda. Claro. De la agenda fallera, del calendario fallero. por Parece que ejemplo, si no totalmente. tengo X actos, no soy tan fallera mayor.
y que todos nos visitamos aquí en Torrent, todos nos visitamos a todos. Claro. Valencia funciona por sectores. Sí. Bueno, Guillermo sí que va a todas. Bueno, menuda agenda, Guillermo, por eso no tienes el móvil a tope, pero claro, estamos saturados en Torrent en ese sentido. En Valencia también, ¿cómo veis esa saturación un poco de la agenda? Pasa a 3/4 de lo mismo. Es que antes hacía el nombramiento, la exaltación, ahora tiene la despedida del no sé qué, la despedida del niño, la de Maná, la proclamación, la exaltación, La firma de contratos. la firma de contratos, la presentación de bocetos, y dices, hola, y pasas, tú coges la agenda y dices, coño, si todos los fines de semana tengo algo. ¿No? Claro, creas ahí claro, eso, evidentemente lo que pasa es que, por ejemplo, las 22 fallas de Ruzafa, a muchos de esos actos van todos a todos. Claro, nosotros somos 29, son todos los a todos. 200 ahí dando vueltas por ahí todo el santo día. Y luego además nosotros lo celebramos todo también, ¿eh? O sea, nosotros hacemos la Feria de Sevilla, el Halloween, los disfraces, toda la fiesta del Oktoberfest, todas las fiestas del mundo, nosotros nos las hacemos propias y las celebramos también, con lo cual al final durante todo el año estás que dices, no tengo un fin de semana Tú libre. pones feria fallera y ya Correcto. Encaja. Correcto, no, encaja de cine. Faltava un acte que és de recent creació, però bueno, algunes comissions sí que ho feien, però eren molt poquetes, i des de fa uns quants anys l'entrega del ninot de l'exposició, això és vamos, un acte obligatori per al Fallera Major i president i a l'artista el coordinen perquè plegue a l'hora justeta. És una puta locura en la última hora d'entrega. O sea, la última hora de entrega, las últimas horas de la última entrega es una auténtica locura. Ni apuesto para el problema es que lo que hacéis en Valencia lo copiamos luego en los pueblos. Claro, y el problema es que lo que hace la falla de al lado dices, pues yo también lo puedo hacer, chicos, y tampoco es que no pasa. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, yo siempre es anecdótico, pero ahora las demanas que son tan modernas, ¿vale? Aquí los que soy de Torrent, aquí en Torrent no se hacían demanas en ningún sitio. Sí se Era un hacía, café, pero un café en casa. a nivel de hogar, a nivel de Vale, casa. pero yo, por ejemplo, yo recuerdo que en mi falla, o sea, ese acto era sencillamente por el sistema de elección que tenemos de falleras mayores, que no lo saben, y es una cuestión de decisión propia del presidente, o sea, se enteraba en su casa, es decir, se hacía una asamblea, ya te las ingeniabas para que no estuviera, y yo, por ejemplo, personalmente, yo llegué a mi casa un viernes, me encontré toda la falla ahí, y me enteré que era falla mayor, entonces ahí sí que le encontraba un sentido a la demanda, ¿no? Porque es como... Pero claro, todo eso ha ido generando en un acto que es que yo ya veo la demanda similar a la proclamación. Van porque todas le a dan, todo. es otro cuadrito, no sé, al final no hay tanta pared para colgar tanto pergamino. Entonces, toda esa saturación, pero vuelvo a repetirte, eso lo ha generado también y sé que igual esto me tiró a, ¿vale? La poca personalidad, ¿vale? De liderazgo de quien muchas veces dirige la falla. El consentimiento a que la fallera mayor quiere esto. Y porque como lo han hecho en la otra falla, yo también lo quiero en la mía y se ha consentido. ¿Vale? O sea, hay, por desgracia, que se ha perdido pues eso, esa esencia de unas fallas de esto se hace así, así, y no viene nadie a decirme me toca esto porque me toca. Esto, Ana, puede que haya también traído consigo esta desafección de que nadie quiere ser presidente. O muy poca gente quiere ser presidente. Bueno, es lógico. Por las obligaciones administrativas y burocráticas y la responsabilidad total. Y luego, por otro lado, esta agenda que es una dedicación exclusiva, única, durante todo un año. Cuéntanos si quieres el caso, por ejemplo, de Deni a Ferran, ¿no? Que allí saben que son presidente un año porque están... En Denia es presidente un año, porque sabe que están dedicados única y exclusivamente a la falla, tanto económicamente como a nivel de agenda. Desde miércoles a domingo tienen actos ¿Todos los días? Todos los días, a partir de septiembre aproximadamente, y luego lunes y martes son las reuniones en la comisión. Entonces, claro, eso lo puede aguantar una persona un año, porque aparte luego las fallas potentes le dicen, nosotros tenemos 60. No, es que yo quiero ganar el primer premio. Ah, pues ponlos tú. Y si estiman que hay que poner 30.000 euros más, los pone el presidente de su bolsillo. Y su bolsillo pues, se busca la vida para patrocinadores, trabajan, hacen fiestas, tal, para la gente ese dinero extra. Entonces, claro, eso es inevitable. Pero tienen asumido que el presidente es un año, es un cargo como una fallera mayor más, ¿vale? Y luego está la directiva, que es la que tiene la estabilidad de la falla. Yo me he dicho una cosa que creo que tiene mucha importancia, ¿no? Yo le he dicho que ellos no han tenido carencia en los juveniles porque ven a los mayores involucrarse en el tema del teatro. Yo conozco los Carmientas desde antes de que
eran tan potentes como son ahora. Antes no eran ni mucho menos la potencia que tienen ahora en teatro, en playbacks, en todo, ¿vale? Y yo creo que eso es muy importante. Me hizo una vez un comentario una persona bastante conocida, Mariano Burguera, me dijo: yo nunca he visto a mi padre tomarse una copa, mi hijo me ha visto a mí encima de la barra de hospitalarios con la corbata haciendo tal. Eso es muy importante, lo que transmitimos a nuestros hijos, cómo nos ven, la forma de celebrar, pues al final es eso. Si tú ves una fiesta en la cual tu hijo con 12 años ves que te pones como las cabras, pues cuando él tenga la edad oportuna querrá ponerse como las cabras también, si no es antes, Entonces, creo que esa responsabilidad también es importante a la hora de transmitir lo que son los valores de las fallas. Yo nunca vi a mi padre, bueno, miento, vi a mi padre chispado una vez y yo ya estaba casado con hija, o sea, una vez. Entonces creo que eso dice mucho, ¿no?, a la forma de transmitir la herencia de lo que es la fíjate, fiesta. Ferran, yo lo veo generacionalmente distinto. Pienso, en vez de en mi padre, pienso en mi sobrina. Para que mi sobrina esté con 16 años haciéndose el botellón en el Parque Central, yo prefiero que sus cubatas sean en la falla. Pero Es decir, tienes que amarrarlo. Sí, claro, que al final este es un justo medio, ¿no? Como decía aquel, que hay que encontrar siempre el justo medio en todo y es complicado. Pero es verdad que yo prefiero que el ocio de mi sobrina pase por la falla, hasta el posible ocio de alcohol que pueda tener, porque se produce en un entorno donde además los que no somos familia nos convertimos en familia de, es decir, yo al final veo al hijo de Jordi en un acto y tal y veo que tiene problemas y es el hijo de mi amigo Jordi y mi amiga Minerva. Entonces, es decir, esos lazos sirven también para generar otras dinámicas. Es verdad que si tú lo que ves de tus mayores es que están haciendo teatro, lo que te apetece es hacer teatro, si ves que se ponen como currupipí del Día de la Madre, pues es lo que te apetece. Y hay tiempo para todo, yo creo. Es necesario todo sí, es sí. necesario. Yo tengo la suerte de que mi hija es de las poquitas de su generación, tiene 21 años, que está implicada en la directiva y está en la directiva de la falla, y lo ha decidido ella, nadie la ha empujado, lo ha dicho yo, no quiero dar el salto. Pero la has empujado relativamente, pero no por nada, porque es lo que estamos hablando. Claro, lo ha vivido. Después de vivir lo que ha vivido, vamos. Y luego por lo que decía Ana, que me ha parecido genial lo de que creamos actos porque la falla de la los tiene y como no los voy a tener yo, que hay otra frase que a mí me marcó muchísimo, de verdad, cuando llegué de presidente, y ya llevo 13 años en los Carmientas, que era, es que esto de toda la vida ha sido así. A mí hay gente que me sigue diciendo 13 años después, es que esto de toda la vida. Y dices, no, de toda la vida no puede ser, porque yo llevo 15 años aquí de fallero y yo esto así no lo he visto nunca. Entonces, es verdad que creamos costumbre muy pronto, ¿no? Y al final copiamos el acto y claro, al año que viene lo tuvo la hija de Guillermo, no lo va a tener mi hija, no, pues siempre también. Entonces, al final generamos costumbre como muy rápido. Y si te enfadas te añadimos uno más. Y de toda la vida esto ha sido así, ¿sabes? Pues al final se crean demasiadas costumbres, puede ser, y es complicado. Por lo que decíamos, o porque eres como en Denia, te lo contaba Ferran, te dedicas exclusivamente a esto un año de tu vida, o es complicado porque todos tenemos que gestionarlo con otras muchas quehaceres, ¿no? El día a día. Y porque aparte, también yo pienso que hay esa agenda porque tampoco sabemos o queremos, ¿vale?, diferenciar los tipos de actos, ¿vale? Yo considero que hay actos oficiales a los que por supuesto hay que ir, pero luego hay otros que no son oficiales. Y cada uno coge la obligación que quiera coger, pero parece lo mismo, que claro, es que como a este pues también tenemos que ir, claro. ¿no? A ver. Yo mira, por ejemplo, yo a mis falleras mayores siempre les digo lo mismo y lo ha comentado antes Guillermo, nosotros en Ruzafa somos 22 comisiones, simplemente presentación de bocetos o inicio de semana cultural. A esto hay que ir, yo les digo siempre, si vosotras queréis ir, vais, la falla no, pero por una sencilla razón, si yo voy a Centelles, yo como presidente debo de acudir a las otras 21, porque yo represento a mi falla. Es decir, claro, quien va al acto no es Jaume, es unos Carmientas, y va el presidente y su fallera mayor. Entonces, yo entiendo que hay una serie de actos que son los que la agenda marca, pues el Enganchats, la noche de la exaltación, tal, donde estás, y luego el resto es un poco pues más voluntario. Y yo si, por ejemplo, me voy a Centelles, como por ejemplo voy a las mascletas o cuando tal, voy a título personal, va Jaume, o sea, no hay una representación institucional, porque es que si no es lo que dice Guillermo, con todo lo que creamos, al final nos pasaríamos la vida y tú por institucionalidad, digamos, deberías acudir a todo. Yo he estado 9 años de presidente en mi falla y solo he ido a 2 proclamaciones y porque eran de hijas de presidentes muy amigos míos, si no, yo no he ido nunca.
Jamás. Yo aquí pongo el ejemplo en Torrent, ¿vale? Ahora se tiene la costumbre de las cenas de proclamación y el presidente de la Asamblea. Yo he sido presidenta, no he ido, como tú bien has dicho, pues en un momento dado consideraba que tenía que ir, pero primero porque no los considero actos oficiales, es un acto oficial para la falla, pero no para el colectivo. Entonces, y yo a mis falleras mayores siempre se lo he dicho, a ver, digo, si tú por amistad, porque a ti te apetece ir, puedes ir donde quieras, pero como la falla no, porque es que si no, al final, las presentaciones, por supuesto, sí, considero que es un acto oficial de la falla, donde se invita y va a la falla. Entonces, claro, ahí es donde está esa acumulación y esa saturación, que es lo que hablamos, que al final, pues cuando uno deja de ser presidente, dices que necesito 10 años para recuperarme, es decir, y volver a recuperar mi vida. Acuérdate de los calendarios cuando tu hijo era presidente de las enseñanzas de traje, por ejemplo. Claro. Bueno, yo es que soy la oveja negra. Es que aquí las 29 fallas ponen el traje. No, digo de tu hijo, del año de tu hijo, es decir, jueves, miércoles, jueves. Igual, Igual, pero... Claro, entonces eso es la necesidad probablemente de... Hay un concurso de quién pone mejor el traje en su local o en su falla o en su casal. Sí, también tenemos concursos. Muy bonito y muy precioso. Hay que grabar. Claro, entonces, probablemente es la necesidad esta, ¿no? Todo el año juntos, claro. Claro, los 4 de cada falla, todos haciéndolo juntos, y como un gran sector. Entonces, al final, un poco es la necesidad que dice Ana de dividir la parte ejecutiva de la parte representativa, ¿no? Es esa necesidad. El presidente gestiona, es el ejecutivo, no tiene por qué ir a todos los actos. De hecho, lo vemos en Fallas de Especial, la Antigua, cada vez es más común tener 3 presidentes, Falla tampoco 4 se tiene que ir a presidentes. todos los sitios. Como falla, es lo que ha dicho, ¿sabes? Como falla no hace falta ir a todos los sitios. Ahora bien, a título particular, yo puedo entender que tú tienes relación con esa feira mayor y quieres ir, vamos, faltaría más. Al final, com comentava Ana abans, o sea, al final és una falta de lideratge de la persona que té que liderar la falla. Jo sempre, a totes les meves falleres, ja he dit que la fallera major està al servici de la falla i no al revés. Sempre. O sea, en el moment que ells se pensaven que la falla estava al servici d'ell, diuen, no, ja t'ho digues del primer dia. ¿Vale? La fallera major reina pero no gobierna. Así, Yo no manes yo res. hay una frase que me quedaría, que estás para servir al cargo y no para servirte del cargo. Claro, tal qual. Pues molt bé, pues jo crec que ja anem a acabar, no? Són i 58, a les 10 tenim teatre, o sigui que si voleu afegir alguna coseta més, este món de les falles mai s'acaba, no? Nunca te l'acaba, sempre tindrem coses que dir i que, bueno, pues sí que han anat parlant i l'any que ve probablement estaríem parlant del mateix o d'altres temes, així que res, bueno, pues moltes gràcies i se n'anem a sopar. Vale, pues. Vayamos a cabo, Jesús. Gracias. Vale. Hemos sacado muchos temas, pero sí que te ves que ha sigut... Ahora sí